Y ya Lo va. mismo, ¿no? Plaqueta. Sí. Vale. Pues me llamo Oliver, soy de Salamanca, tengo 27 años y vivo con VIH desde hace 2 años y actualmente me dedico a la mediación con personas con VIH en una ONG de salud sexual. Pues en mi caso lo descubrí en el hospital, fue un diagnóstico tardío y eso lo que quiere decir es que me había provocado una serie de problemas de salud y eso fue lo que provocó que yo me hiciera la prueba. Yo no me había hecho nunca una prueba de VIH, nunca había hecho una prueba rápida y ya en el hospital, entre múltiples pruebas, pues una de ellas fue esa y salió positivo. Pues realmente es cierto que yo estuve en un estado de salud muy delicado, pero por suerte los tratamientos me hicieron efecto y apenas en pocos meses conseguí llegar a ser una persona indetectable y tener una calidad de vida bastante similar a la que tenía en aquel momento. Sí, imagino que es muy habitual al final el miedo a lo desconocido. El VIH no es una cosa que esté interiorizada dentro de la sociedad, que la gente conozca en qué consiste realmente y bueno, al final también las personas con VIH tenemos muchas inquietudes, tenemos muchas inseguridades, tenemos muchos miedos y eso a veces genera rechazo en la gente porque a veces ni siquiera saben cómo pueden ayudarnos o cómo pueden apoyarnos ante situaciones que se nos presentan. En las sexuales existe mucho miedo, lógicamente, debido a que las prácticas sexuales pueden ser un mecanismo de transmisión de la infección y yo creo que sobre todo se basa en el propio desconocimiento, ¿no? Hay mucha gente que todavía no entiende cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA, entonces en cuanto se enteran de la noticia enseguida piensan que están siendo expuestas. En mi caso me ha supuesto un esfuerzo grande porque al final cuando yo quiero explicar estas cosas digamos que lo que en un principio iba a ser una relación sexual se acaba convirtiendo en un acto pedagógico en el cual yo estoy explicando una serie de cosas que lógicamente provocan que mi libido en ese momento pues no sea la misma. Hay personas que lógicamente después de recibir esta información la aceptan y deciden interiorizarla dentro de su vida sexual y aún así sigue habiendo otras muchas personas que a pesar de estar informadas no son capaces de interiorizar determinada información y no son capaces de asumir ese estrés que les puede suponer acostarse con una persona que tiene VIH. El mayor miedo es el estigma social. Al final, digamos que la calidad de vida de las personas con VIH ha mejorado mucho, por lo menos en el ámbito de los tratamientos y de poder evitar una serie de enfermedades o infecciones que antes eran muy habituales. Pero seguimos viéndonos como personas rechazadas, como personas marginales, se asocian determinadas conductas a personas que tenemos VIH que en muchas ocasiones no tienen por qué coincidir, entonces muchas veces supone tener que explicar tu vida a una persona para desmitificar muchas cosas y hay que entender que explicar la vida de una persona es un proceso muy complejo y que no todo el mundo puede asumir en determinados momentos. Por mi propia experiencia, la mayoría de las personas que he conocido que han recibido un diagnóstico positivo de VIH han necesitado un apoyo psicológico, sobre todo para poder afrontar esas fases de duelo y de interiorizar un diagnóstico crónico, como es hoy en día la infección por VIH, y también mucho apoyo social. Yo el apoyo social sobre todo lo suelo relacionar con el apoyo entre pares, es decir, encontrar a otras personas en tu misma situación con las que puedes hablar de tus miedos, tus inquietudes, tus inseguridades y que sabes que te van a escuchar de una manera empática porque también lo están viviendo en sus propias circunstancias. Pero también es cierto que se está observando que gran parte de las personas que tenemos VIH nos encontramos en riesgo de exclusión social, es decir, solemos tener unos ingresos económicos muy bajos, derivados de múltiples factores y cada vez está siendo más necesario un apoyo social en el ámbito de acceso a una serie de ayudas, acceso a una serie de rentas o incluso acceder a comida o a una vivienda. Lógicamente, recibir un diagnóstico de una enfermedad crónica no puede ser una cosa que te suponga un orgullo, pero yo tengo muy claro que a mí el VIH me ha cambiado la vida de una manera muy positiva, porque al final ha tambaleado todo lo que yo consideraba que era mi vida y mi personalidad y me ha ayudado a conocerme realmente y a construirme desde la sinceridad. Yo me hice visible de una manera muy temprana porque estaba empezando a notar
que el armario me estaba empezando a atrapar. Es decir, cuanto más tiempo lo estuviese callando, más difícil iba a ser abrir esa puerta si el día de mañana quería tomar esa decisión. Entonces, cuando yo empecé a ser consciente de que esa puerta se estaba cerrando, de que cada vez era más difícil poder hablar de ello, decidí romperla. Entonces, en ese sentido, romper esa puerta significó aceptar que ser auténtico no tenía por qué ser un error ni algo con lo que vivir de manera vergonzosa. Y yo por eso siempre he dicho que me ha cambiado la vida para bien, porque me ha ayudado a conocerme a mí mismo y a poder mostrarme tal cual soy. Pues teóricamente la diferencia entre el VIH y el SIDA es que el VIH es el virus que provoca la infección y el SIDA es la fase más avanzada que llega siempre que esa infección no se trata con un tratamiento que hoy en día existe. Y además, de manera figurada, VIH es presente y SIDA, por suerte, en muchos países ya es pasado. Pues juegan un papel fundamental. Hay que tener en cuenta que el colectivo LGTBI siempre ha sido muy castigado por la infección por el VIH y de una manera objetiva ha sido un colectivo en el que ha habido una mayor incidencia de infecciones debido a las prácticas sexuales de este colectivo, pero también ha sido muy estigmatizado sin ningún fundamento objetivo para ello. Simplemente se ha llegado a considerar que era el cáncer gay, que era el cáncer rosa, que si eras maricón te pasaba por el tipo de prácticas que tenías. Al final todo esto tenía tintes moralistas, o sea, es una enfermedad que te la pillabas porque te lo merecías por lo que tú habías hecho. Las entidades LGTB se han convertido en un espacio seguro para poder expresarnos de esta manera. Al final, más que sentirnos escuchados, necesitamos no sentirnos avergonzados. Necesitamos entender que esto no nos lo merecemos, que esto no nos lo hemos ganado, que esto no es un castigo de Dios o que esto no tiene nada que ver con la moralidad, sino que hemos asumido una responsabilidad a la hora de establecer nuestra vida y que cualquier situación es válida y que podemos tirar adelante. Entonces es muy importante poner en valor que las entidades LGTB son un espacio seguro para poder hablar de estas cosas. Pues diría que oficialmente no, pero realmente sí. O sea, es decir, cada vez estamos eliminando más barreras, más motivos de exclusión para acceder a determinados puestos laborales, entre los que antes se encontraba tener VIH. Pero en el mundo real al final está siendo un problema. Hay muchas personas que no se atreven a decirlo por despidos y puede que en ciertos casos sí que sea porque tienen ese estigma interiorizado y ya están recibiendo la respuesta negativa antes de decir nada, pero en otros muchos casos ha sido así. De hecho, ahora en época de COVID se ha empezado a cuestionar si las personas con VIH debían de incorporarse a sus puestos de trabajo porque eran un colectivo vulnerable frente a la infección de COVID-19 y a lo mejor suponía un impedimento para la empresa en términos económicos. Y yo en primera persona puedo reconocer que he perdido un trabajo en el momento en el que mi empresa se enteró de que tenía VIH. Por supuesto, y hay mucha. Y lo mejor de todo es que esa vida puedes decidir cómo quieres tenerla. Yo siempre he dicho que yo no vivo con VIH, el VIH vive conmigo, yo sigo teniendo las riendas de mi vida, yo sigo tomando mis decisiones, yo sigo luchando por aquellas cosas que quiero hacer y simplemente he incorporado una realidad más a mi vida, como muchas otras realidades que todas las personas vamos incorporando a lo largo de la nuestra. Entonces hay vida y la que queramos tener. Existen referentes visibles, pero no existen los suficientes. Al final, la visibilidad tiene que ser una decisión completamente personal y que depende del entorno en el que la persona viva y del momento vital en el que se encuentre. Yo si algo tengo claro es que para ser visible tienes que estar preparada para serlo. No puedes serlo sin contar con todo ello. Entonces sí que existen existen personas que son visibles, ¿no? Que no tienen problema en reivindicarlo. Pero yo siempre he dicho que al final la única manera de conseguir una igualdad real es a través de la visibilidad. Entonces, mientras siga habiendo personas que no se atreven a poder hablar de esto, aunque sea en su entorno más cercano, más íntimo, en sus personas más allegadas, siguen faltando referentes, porque al final el colectivo LGTBI conseguimos poder celebrar un orgullo gracias a que muchas personas quisieron visibilizarse y nos incitaron a que eso no tenía por qué tener una connotación negativa. En cambio, muchas personas siguen celebrando el 1 de diciembre en sus casas de manera silenciosa y sintiéndose muy orgullosas de lo que están viendo, pero siempre a través de una pantalla y desde su zona de confort. Porque es muy duro. Porque el estigma sigue existiendo. O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el peor efecto secundario de vivir con VIH es el estigma social. Y es que es verdad, seguimos teniendo una sociedad en la que muchos conceptos médicos se valoran de manera moral.
en la que si yo quiero ir a hacerme una prueba de ITS a mi centro de atención primaria, me dicen que tenga cuidado a ver qué voy haciendo por ahí y que para la próxima no vaya con ese tipo de consultas. Entonces, en el momento en el que simplemente vivir tu sexualidad supone que van a cuestionar la manera en la que tú te debes relacionar con tu entorno, pues encima visibilizar una infección que ya existe y que es crónica, es decir, que vas a vivir con ella toda la vida, a no ser que la ciencia avance y encuentre una manera de curar esta infección, pues lógicamente supone que te vas a estar enfrentando toda tu vida a juicios morales que la sociedad no entiende que todas las vivencias son válidas y que nadie tiene la capacidad de invalidar cualquier vivencia y que no cometemos errores, simplemente cometemos experiencias. Es decir, puede que una persona pueda haber consumido drogas, pueda haber tenido prácticas sexuales de riesgo, etcétera, pero no debemos invalidarlo porque no conocemos el contexto en el cual esa persona lo ha hecho. Muchas veces pensamos que esa persona ha decidido tenerlo y nos olvidamos de que hay muchas personas que ni siquiera tienen capacidad de decidir muchas cosas que hacen en su día a día. Y es un privilegio valorarlo, porque si yo pienso que el resto toma decisiones es porque yo en mi vida las tomo. Y no debemos olvidar ese privilegio de que yo puedo decidir, pero no todo el mundo puede. Le diría que vivan el VIH de la manera más humana posible, porque vivir con VIH no es solo vivir con un virus. Vivir con VIH es vivir la vida de una manera muy distinta, es enfrentarte a un montón de situaciones injustas, evitables, es enfrentarte a una discriminación en un ámbito laboral, en un ámbito sexual, en un ámbito sanitario. Diría que si en algún momento quieren cambiar las cosas, lo cambien de una manera humana. Porque si algo no se puede cuestionar es las experiencias de cada persona. Y creo que la mejor manera de hacer pedagogía es explicando cómo nos sentimos cuando nos ocurre algo, en lugar de explicar que esto no se debe hacer porque no se corresponde con unos derechos humanos. ¿Corten?